Sé que llegó tarde para opinar sobre este live action, pero mejor tarde que nunca. Quiero subir este video, ojalá, antes que se estrene la segunda temporada. Y pues yo nunca llego temprano a lo que está de moda en el anime. Buenos días, tardes y noches. Yo soy Sara. No saben el fanatismo que tenía por One Piece. Solo han habido dos series que me han causado lo que es fanatismo. La primera fue Sailor Moon. La segunda serie fue One Piece. Y cuando me refiero a fanatismo, me refiero a que me maratoneé en un verano escolar la serie. Una vez llegué al día con el anime, seguí con el manga y mi mente giraba en torno a esa serie. Hacía teorías, dibujaba los personajes, buscaba tener cosas relacionadas con la serie. Lamentablemente no fue hasta que llegó la saga de Dressrosa que se me hizo muy densa y la abandoné. Pero estoy intentando ponerme al día porque creo que me estoy perdiendo de cosas buenas. A lo que quiero llegar con esto es que quiero que sepan que yo adoro One Piece. A pesar de que no estaba tan emocionada por la adaptación live action, más que nada por la reputación que tiene Netflix con los live action de anime, estoy muy feliz con la adaptación, aunque tengo mis peros y sobre todo tengo mis miedos. Este video no va a ser un resumen y tampoco va a ser un análisis. Yo quiero criticar la forma en la que se adaptó la serie para llegar a una conclusión y ver si se hizo una buena adaptación o no. Comencemos. Los personajes y su esencia. Yo creo que todo fan de One Piece saben que los personajes tienen su propia esencia, pero en especial los Mugiwara, más que nada porque Oda tiene muy bien pulidos a sus personajes principales, por lo que es fácil saber qué es lo que los caracteriza. Lo difícil está en no caer en el comportamiento de caricatura, o dicho de otra forma, que los actores no se comporten como personajes de anime. El live action de One Piece cumple con esto. Cambió la comedia de expresiones de anime por diálogos divertidos, torpeza, entre otras cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, la serie mantiene la esencia de los personajes, se mantiene las características más destacables de los personajes y mantiene su rol en la serie. Por ejemplo, en el caso de Luffy, interpretado por Iñaki Godoy, se nos presenta como alguien un poco inocente, pero más que nada como alguien soñador, alguien que tiene un fuerte sentido de la amistad y que, como todo protagonista de shonen, alguien perseverante. Esas tres palabras van a ser clave para el personaje durante la serie, porque algo que va a ser constante en la serie es el hecho que le digan a Luffy de que se deje de soñar, de que no va a lograr ser el rey de los piratas, de que no tiene nada para hacerlo, de que no tiene una tripulación y de que no está listo, lo cual en cierta parte es cierto. Pero Luffy no se rinde, él tiene fe de que va a ser el rey de los piratas y él está seguro de que esa gente que reunió es su tripulación. Algo muy acorde al anime, pero en vez de llevarlo por la comedia de la terquedad de Luffy, lo llevan por el lado soñador y la amistad. Otro concepto que se ve en la serie es el rol que tiene Luffy como capitán. De alguna forma lo aterrizan y le hacen ver el peso de ser un capitán, algo que desde mi punto de vista es tratado en el anime pero mucho tiempo después, en la saga de Water 7, pero me parece bien que lo traten desde un inicio, por el ambiente que tiene el live action de One Piece, que no es tan cómico como el anime. En el caso de Zoro, interpretado por Makeyu Maeda, en toda la serie se muestra con un semblante de serenidad, lo que no significa que no pueda sacarse sus buenos comentarios. También, junto a Nami, son los que tienen los pies en la tierra, pero lo que más se destaca de este personaje es el honor que tienen sus palabras, algo que en la primera temporada puede ser el inicio de un punto importante para el personaje en las futuras temporadas. En el caso de Nami, interpretada por Emilia Ruth, cumple con los puntos claves del personaje, que va relacionado con su pasado. Se muestra como una persona desconfiada, que se aprovecha de la gente y que es reservada. Pero no todo es tan así.
porque poco a poco se muestra un lado vulnerable, que nos hace ver que en realidad sí le importa lo que pasa con los demás, y también se nos muestra como una persona que tiene miedo, pero que no va a dejar que ese miedo le impida de actuar. Se nota que sabían que era importante construir el personaje, ya que es Nami la que nos entrega el primer gran momento de la serie, y es por eso que nos entrega diferentes matices del personaje, especialmente cuando comienza a ser más abierta. En el caso de Usopp, interpretado por Jacob Gibson, debo decir que no tengo mucho que decir porque en sí cumple con la característica del personaje del anime, excepto con la nariz. La cobardía y las mentiras siguen ahí, pero en menor intensidad con el anime. Lo único diferente que hay con el personaje es su relación con Kaya, que en live action nos dijo, no nos hagamos los tontos. En el caso de Sanji, interpretado por Taz Skyler, primero, pero menos importante, ¿para qué te digo que me encanta el actor? Qué cosa más bella. Ahora sí, lo importante, me gusta que se mantuviera la idea de que Sanji conecta con Luffy porque ambos son soñadores. Pero también me gusta que se profundiza, o mejor dicho, se haya dicho literalmente por qué Sanji no se ha ido del Baratie, dejando al personaje también como alguien maduro y honorable, pero que se lanza su comentario coqueto cuando ve a una linda chica. La serie es consciente de que la amistad no se crea de la nada o por solo una interacción. Es consciente de que es algo que se construye poco a poco. También es consciente de cómo son los personajes antes de conocerse. Es por eso que la amistad de los 5 se construye lentamente, pero especialmente conociéndose y preguntando por la vida del otro. Al principio se puede decir que son 3 extraños en el mismo barco, que por diferentes circunstancias tienen que trabajar juntos para lograr un objetivo y que poco a poco van reuniendo nuevos miembros. Pero esto va más allá, cuando los personajes hacen algo simple como hablar. Hablan cómo se sienten, hablan sobre sus vidas, sobre su pasado, sobre sus sueños, ocasionando lazos más fuertes y también conflictos. Básicamente, y lo digo de nuevo, se comportan como humanos. No repito esto por querer insultar al anime por no hacer esto, ya que sí logran formar un sentimiento de amistad entre los Mugiwara, solo que ambas adaptaciones lo hacen de diferentes formas. Amo cómo esta serie entrega información. Puede ser cosas muy sutiles con los carteles que ponen en las paredes, como los carteles de Se Busca. Ejemplo, en el primer capítulo hay un cartel de Se Busca de Baggy, y este personaje aparece en esta temporada solamente que al siguiente capítulo. Pero también hay carteles gastados de Bellamy, otro tapado de Foxy y de Cavendish, entre otros. Puede ser que sí, no es una confirmación, pero la serie te avisa cuáles pueden ser las futuras amenazas. También puede ser un poco menos sutil, con la aparición de personajes que en el anime aún no aparecían, como en el caso de los barrocos, que deberían aparecer todos en la saga de Arabasta o hasta que aparezca Vivi, pero en la serie te hacen una pequeña presentación en el primer capítulo. Por otro lado, también se entrega información por las conversaciones que tienen los personajes. Hay cosas que se deben hablar en la primera temporada como los Ichibukai o los 7 señores del mar, pero también habla de Norland, que es un personaje del que se va a hablar a profundidad en una saga mucho tiempo después. Todo pasa demasiado rápido. La serie consiste de 8 capítulos, alrededor de 1 hora, y aproximadamente está adaptando 45 capítulos de 25 minutos. En resumen, tuvieron que cambiar muchas cosas y sacar muchas cosas y dejar lo más importante para que sean comprimidos en 8 capítulos. Esto no quiere decir que yo quiero una adaptación fiel al manga, al anime, panel por panel, diálogo por diálogo. Todo lo contrario, me gusta que la Action sea su propia adaptación, no una copia.
pero sí se me hace corta y que falla en algunas cosas. A pesar de que los capítulos son largos y que adaptan lo necesario para entender un poco al mundo, a los personajes y los conflictos, siento que no son suficientes para profundizar. En un resumen rápido, el primer capítulo es la presentación de los 3 primeros miembros de los Mugiwara, con otros personajes más. El segundo capítulo es el arco de Bagi. Los 2 siguientes capítulos son sobre Usopp. Los otros 2 es el arco del Baratie y Sanji. Y los últimos 2 son sobre Arlong Park y Nami. Más que nada, creo que esto se aplica especialmente en los últimos capítulos. Primero, porque en el arco de Baratie sacan la pelea. Entiendo por qué lo hicieron, ya que no aportaba mucho a la historia, pero perjudica la duración y la profundidad de algunas historias. Y la otra, que es con la que siento que esto más se aplica, es en el arco de Arlong y Nami. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Partamos con el pasado de Nami, desde la llegada de Arlong a la aldea de Coco. La muerte de Belmer es más fuerte en el anime porque antes de que eso sucediera, Nami tuvo una discusión con ella por el tema de ser pobres, por el tema del dinero. Una discusión en que Nami, como una niña, dice cosas hirientes. Y lo peor de todo es que cuando Nojiko la busca para arreglar las cosas, Arlong llega y no le da tiempo para disculparse de la forma correcta y despedirse de la forma correcta. Y el sentimiento de tragedia es peor porque antes de que Belmer muera, ella da pelea. Ella no se doblega ante Arlong. Y cuando le entrega el dinero, le dice que ese dinero no es suyo, es la cuota de sus 2 hijas. Y Arlong no sabía de que ella tenía 2 hijas. Antes de escoger salvarse, escogió salvar a sus hijas, a su familia. En cambio, en el live action, todo pasa rápido. La discusión de Belmer y Nami se arregla antes de la llegada de Arlong. Belmer ni pelea con Arlong. La despedida no es tan sentimental porque se arregló la pelea que habían tenido antes. Y además, Arlong descubrió que ella tenía hijas. Y la muerte de Belmer pasa demasiado rápido. Donde en el anime le dan sus minutos, sus paneles dramáticos, el live action se sintió como un listo, siguiente. Cómo Nami se incorpora a la tripulación de Arlong también es diferente. En el anime es después, a los segundos después de la muerte de Belmer, y se ve como algo muy trágico porque ella no quiere ir. El motivo es el mismo. Arlong quiere utilizar la habilidad de Nami con la cartografía y Nami quiere liberar a la aldea de Coco a través de comprársela a Arlong. Pero en el live action, Nami llega tranquilamente, le ofrece sus habilidades, hacen el trato de la liberación de la aldea de Coco, algo que para mí hace ver al personaje de Nami, más que nada a la niña, como muy rara, como incorporando una falsa madurez. En el anime se siente diferente, se siente como un sacrificio que hace un niño para salvar a sus seres queridos e incorporando una madurez por obligación. El momento de Luffy ayúdame también se siente completamente diferente en el anime. Nami va a donde está Arlong para reclamar por el robo del dinero y él se ríe de ella, lo que le causa más impotencia porque le hace entender de que esto no se va a acabar, porque Arlong no va a cumplir con su palabra y él la va a poner en su lugar. Todo comienza a escalar cuando Nami huye a la aldea de Coco y ve que los aldeanos van a ir a pelear contra Arlong e intenta intervenir, pero su forma de calmar las cosas en primera instancia es poniendo el peso sobre ella, pero comienza a quebrarse, llegando al miedo y luego al terror, para finalmente sacar todos sus sentimientos con la rabia, el llanto y la violencia, o sea, apuñalando el tatuaje de Arlong que tiene en su brazo. En cambio, en la action, Nami ni siquiera alcanza a ir donde estaba Arlong, ni siquiera habla con su aldea, solo corre desesperadamente hasta que se rinde, se apuñala el brazo, llega Luffy y comienza el momento Luffy ayúdame. Casi es igual y no hay detalles diferentes, pero no la desarrollan bien. Le bajaron todas las emociones a este momento y yo sé que un punto positivo que destaqué es que adaptaron a los personajes con su esencia pero sin tener expresiones de anime. Pero esto es completamente diferente, le quitaron todas las emociones. No solo porque pones una banda sonora emocional significa que está bien.
Esta molestia que tengo también me pasó en la despedida de Sanji porque la sentí muy seca, pero la puedo entender porque no me imagino una persona no asiática dando gracias de rodillas. Pero con los episodios de Nami no lo puedo entender. Creo que la serie hubiera sido mejor si tuviera 10 a 12 capítulos. Sé que en parte la cantidad de capítulos puede ser por el presupuesto de la serie, pero es algo que me hubiera gustado porque le hubiera dado tiempo a los guionistas de desarrollar las cosas con un poco más de calma, permitiendo que desarrollen con tiempo y tranquilidad los sucesos y a los personajes. No quiero negar que la serie sabe dónde poner el presupuesto. Cuando se trata de las locaciones, hay lugares donde en el anime eran un lugar simple, pero la cantidad de escenas y minutos eran demasiados, y en la serie le pusieron más presupuesto. Tienen más ambiente y detalles, como en el cuartel de la Marina, de Mano de Hacha, el circo de Baggy, la mansión de Kaya y más o menos con Arlong Park. Como también hay lugares que, además de darle más detalles y ambiente, también son una copia exacta a lo que se ve en el anime, como el Baratie y obviamente el Going Merry. Pero hay otros lugares que los redujeron y lo hicieron ver más chicos de lo que eran antes. Algunos casos entiendo que lo hicieran así, como el bar de Minako y la aldea de Usopp, y en otros casos hay lugares que no puedo entender por qué lo hicieron así. Por ejemplo, la aldea de Nami. Yo sé que no es necesario hacer algo súper detallado para la cantidad de tiempo que van a estar ahí. Y tampoco estoy pidiendo algo calcado al manga, especialmente porque no es un lugar relevante. Pero se ve fea. Es un lugar feo. También, aunque esto es algo insignificante, pero le baja la emoción, hay algunas escenas en las que cambian el horario del momento. Me explico. La pelea que tiene Zoro y Kuina en el anime sucede de noche, algo que la hace ver como prohibida y oculta, acorde a una pelea final. En cambio, en el live action sucede de día, lo que le quita toda la emoción, pero se ve bien. Ojo, no quiero decir que live action siempre lo haga mal. Por ejemplo, la pelea contra Kuro sucede de noche, algo que le entrega terror al momento y aumenta la sensación de peligro con el personaje, a comparación con el anime que sucede de día. Hay otros ejemplos, pero ya hablé mucho del momento Luffy ayúdame. Creo que un cambio que perjudica un poco a la serie, pero que entiendo por qué hicieron esto, es la subtrama de la Marina con Koby y Gap. Por una parte, como dije, entiendo por qué metieron esta subtrama. Normalmente las series live action trabajan con una trama general y con subtramas que trabajan al mismo tiempo. Básicamente vemos mucho tiempo a los personajes principales, pero de vez en cuando vemos a los personajes secundarios, cosa que es diferente al anime, que se concentra más que nada en los personajes principales. Por otro lado, esta subtrama no es algo negativo, ya que nos permite conocer a la Marina, cómo trabajan con los Chibukai, las cosas buenas y malas. También desarrollan al personaje de Koby y cómo es su entrada al mundo de la Marina. Obviamente también conocimos mejor al personaje de Gap. Vemos la razón por la que quiere evitar que Luffy se convierta en un pirata y la dualidad que puede tener con el deber de la Marina y la familia. Guiño, guiño, es por eso que le dice ahora estás solo. Guiño, guiño, pero siento que esta subtrama quita mucho tiempo que podría ser utilizado para los personajes principales y sus tramas, porque ellos son el enfoque. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que también pueden adaptar la serie. Por ejemplo, en esta temporada no vimos tantas frutas del diablo, solo vimos la de Luffy y la de Baggy. Y la serie hasta ahora hace un trabajo bastante bien.
No se vio tanto con Baggy porque solo apareció en un capítulo y pocas veces en otro, pero sí se vio en Luffy. Sí, hay que aceptar que le cuesta, más que nada en la rapidez y en la libertad de la flexibilidad, pero yo creo que son las limitaciones comunes de un live action, nada fuera de lo común. Pero estas limitaciones me hicieron preguntarme, ¿cómo van a adaptar los poderes de las demás frutas? Puedo imaginarme algunas, pero hay otras que no puedo o que dudo que puedan adaptarla bien. ¿Cómo van a adaptar todas las criaturas que existen en One Piece? En esta serie existen criaturas y mundos que solo me los puedo imaginar en el mundo de la animación. Esto es lo que yo pensé cuando vi que faltó un personaje en el escuadrón de Arlong. Y eso que los hombres pez son los que yo considero más fácil de adaptar. Hay otros que, bueno, dejaré algunas fotos. Creo que con esto solo el tiempo nos dirá que también lo pueden hacer. Creo que esto es lo que más me asusta. El tiempo pasa y la adaptación tardan en grabarse y producirse. El tiempo no va a evitar que los actores envejezcan y una serie como One Piece va a necesitar años para adaptar por completo. La serie ni está terminada. Lo que quiero decir es que nos tendremos que hacer a la idea de que este elenco de actores tal vez no sea siempre lo que van a estar. No te puedo negar que me dolería si pasara. Al fin y al cabo, se ve el cariño que le ponen a los actores y a sus personajes, pero tampoco es algo que me sorprendería. No sé qué tipo de contrato tendrán los actores con Netflix, si están atados eternamente a ellos hasta que termine la serie o la cancelen, pero Netflix no puede evitar que el tiempo pase. Si esto llegara a pasar, creo que el mejor momento para hacer este cambio de elenco es después de Time Skip. Creo que quedaría ideal. Conclusión. Creo que el live action de One Piece es una buena adaptación. Primero, porque es su propia adaptación. No intenta hacer una copia del manga o al anime. Mantiene su esencia, mantiene lo esencial de One Piece, pero es diferente. Ya lo dije, pero lo digo de nuevo. Se nota que le pusieron corazón a esta adaptación. También es una obra que conoce a los fans de One Piece. Sabe que le gusta hacer teorías, sabe que mirará y buscará detalles, que les da idea de qué pasará en el futuro y por eso le da pistas. Lo único que le está perjudicando es el tiempo, al querer abarcar arcos enteros en muy poco tiempo. Ya sacando el presupuesto de lado, sé que el formato que maneja Netflix es de 6 capítulos a máximo 10 capítulos por temporada. Y si son más, divide la temporada en 2, pero no es necesario. En fin, yo espero con ansias la segunda temporada de live action. Estoy viendo todos los adelantos de los nuevos actores que se van a incorporar y solo espero a la fecha de estreno. Pero, antes que se vayan, yo solo espero que si aparece el personaje que más espero ver en la segunda temporada, porque aparece momentáneamente en la saga de Arabasta, ese no es el punto, hayan escogido al actor más hermoso que haya pisado en esta tierra, porque si no vamos a tener un problema. En fin, bye.